continuamos ahora con el numeral 449. 449. Estamos estudiando el credo. Y en el credo decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, nuestro Señor. Ayer estudiábamos Hijo único de Dios y ahora estudiamos Señor, cómo Jesucristo es el Señor. Atribuyendo a Jesús el título divino de Señor, las primeras confesiones de fe de la Iglesia afirman desde el principio que el poder, el honor y la gloria debidos a Dios Padre convienen también a Jesús, porque Él es de condición divina y el Padre manifestó esta soberanía de Jesús resucitándolo entre los muertos y exaltándolo a su gloria. Numeral 449. Este título de Señor, las confesiones de la fe de las primeras de la Iglesia afirman desde el principio cómo Jesús es el Señor. Vamos a consultar Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 34 al 36. Hechos capítulo 2, versículo del 34 al 36. Pues David no subió al cielo y sin embargo, él mismo dice: oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Por lo tanto, con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Desde la primera comunidad tenían claro que Jesucristo ha sido constituido como Señor y Mesías. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 34 al 36. Lo tenían claro que el poder y el honor y la gloria debidos a Dios Padre también conviene a Jesús, porque Él es también Dios. Consultamos Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos capítulo 9, versículo 5. Suyos son los patriarcas, y de ellos procede el Cristo, según la carne, la cual está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Así dice Romanos capítulo 9, versículo 5, que Cristo es Dios bendito por los siglos, que está por encima de todo. Así lo afirma la palabra de Dios. Jesucristo está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. También en Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Así se le llama en la cartas a Titos el gran Dios y Salvador nuestro. Así se le denomina a Jesucristo. Y luego en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo cuanto hay en ellos, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Una vez más,
Escuchemos lo que dice la palabra de Dios respecto a Jesucristo. Jesucristo que es Señor. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo cuanto hay en ellos, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y así podemos escuchar que en la palabra de Dios, Jesucristo, desde las primeras confesiones de fe de la iglesia, se afirma desde el principio que Jesucristo es Señor. Es decir, que es Dios. Y por eso a Él el poder, la gloria, el honor por los siglos de los siglos, como dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, porque Él es de condición divina. Así lo confirma Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, conocido como hombre por su presencia. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. Y el Padre manifestó esta soberanía de Jesús resucitándolo entre los muertos. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice: porque si profesas con tus labios que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor, y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. También en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, por ello os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice anatema sea Jesús, y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Y también consultemos Filipenses capítulo 2, versículo 11, Filipenses 2, 11. Y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor. Y decir que Jesucristo es el Señor es decir que Jesús es de condición divina, que Jesucristo es el mismo Dios, es el Hijo único de Dios, tiene la sustancia, la misma sustancia, es un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas, una sola sustancia. Y por eso decimos, Él es el Señor. Él es el Señor. Numeral 450. Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significan también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. César no es el Señor. La Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana
se encuentra en su Señor y Maestro. La Iglesia cree que la clave y el centro y el fin de toda la historia humana se encuentra en su Señor y Maestro. Hasta ahí llega el numeral 450. Como en este numeral nos explica el catecismo que desde el comienzo de la historia, la afirmación del señorío de Jesús, hablar del señorío de Jesús es hablar de la divinidad de Jesús, de su poder, de su dominio sobre todo lo visible y lo invisible. Pues esta afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también hablar del señorío de Jesús, significa que también nosotros los humanos no debemos someternos a nada, a nadie que no sea Jesús, que no sea Dios Padre, que no sea nuestro Señor Jesucristo. El señorío, hablar del señorío de Jesús, es decir que Jesús es el Señor, no solamente implica decir, no solo significa, no solo queremos expresar que Jesús es Dios, que Él tiene la divinidad, que Él tiene la sustancia de Dios, que es Dios mismo, sino que también significa, además significa reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Por eso cuando los apóstoles les prohibieron hablar en nombre de Jesucristo, ellos dijeron, tenían tanta claridad, dijeron, no está bien obedecer a los hombres y desobedecer a Dios. Primero vamos a obedecer a Dios y después a los hombres. Y lo tenían con tanta claridad, lo tenían tan claro. Los apóstoles que estaban dispuestos a sufrir, pero ellos siempre iban a ser fieles al Señor. La Iglesia cree que la clave y el fin de toda la historia humana se encuentra en su Señor y Maestro. Vamos a consultar Marcos capítulo 12, versículo 17. Jesús le replicó, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y el César no es el Señor. El César no es el Señor. Por lo tanto, no debemos de darle al César lo que compete al Señor. ¿Y qué es lo que compete al Señor? Someter toda nuestra libertad personal de modo absoluto, solo al Señor, después a ningún poder terrenal, solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo en el Espíritu Santo, porque el César no es el Señor. Lastimosamente, a través de la historia hay tantas culturas que creían que el César era el Señor, que le daban carácter de divinidad. En el tiempo de los griegos le daban carácter de divinidad al César. Pero el César no es el Señor, como dice el numeral 450. De manera que tengamos, así como decían los apóstoles, primero vamos a obedecer a Dios, después a los hombres, porque no es correcto obedecer a los hombres y desobedecer a Dios. Por encima está la ley de Dios
y luego la ley de los hombres, siempre y cuando esa ley no vaya en contra de la voluntad del Señor. Por ejemplo, eh, una ley que permita hacer lo que Dios no ha determinado como bueno, porque no es así, pues es incorrecto. Es incorrecto seguir esa ley, como el caso de la ideología de género, que se está metiendo en todos los países y se está metiendo así como un poco violentamente y piden que se les respete los derechos. Los derechos no se les quita. El derecho de reconocerle como persona, usted es persona. Y como iglesia en ningún momento vamos a discriminarles o a cerrarles las puertas. Siempre la iglesia es de puertas abiertas para el pecador que se arrepienta, para el pecador que quiera llevar su vida conforme a la voluntad de Dios. Pero no podemos decir, no podemos aceptar lo que Dios no ha determinado, porque Dios ha determinado que el hombre se case con una mujer. Dios ha determinado que la mujer se case con un hombre. Pero luego viene como esta ideología de género que el Papa le llama la colonización de la ideología de género, que se está haciendo cada día más grande, más grande, más grande, más grande. Y saben lo que he notado, que los católicos tienen miedo de hablar de estos temas, porque sienten el temor de ofender a los demás, de ofender a ese tipo de personas. Y entonces viene la pregunta, ¿y tú como católico estás de parte de Jesucristo o estás de parte de el César, en comillas, de esa ideología del género, que puede ser el César? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que le vamos a dar a los que tienen atracción hacia el mismo sexo? Vamos a darles respeto, no vamos a despreciarles, pero tampoco vamos a aceptar lo que Dios ha determinado como incorrecto hacerlo. Y decirles a ellos, eso no está bien hacerlo, eso no es correcto, es ponernos de parte de Dios, porque Dios lo ha determinado así. Dios ha creado hombre y mujer. Te creó hombre, así que trata de vivir como hombre. Te creó mujer, pues debe vivir como mujer. Sí, pero es que no vas a estar ahí como, bueno, algunos dicen, vas a estar ahí recriminándote, vas a estar ahí como encerrado, solo porque tienes miedo de que los demás te tachen. Pues no es que les tachemos, simplemente no aceptamos aquello que no ha determinado así el Señor, porque es un error, es un error, es un error, así como también es un error ocupar una silla para aquello que no ha sido creado. Pues Dios no creó al hombre para juntarse con otro hombre, ni creó a la mujer para juntarse con otra mujer, así como una silla no es creada para que sirva de llanta de un carro, porque no es esa su naturaleza, no es esa su razón de ser. Entonces, el católico, mucho católico, teme hablar de esto, y yo lo he comprobado a veces cuando comparto en mis redes sociales. Bueno, en una ocasión lo compartí, donde decía, no te metas con mis hijos, y solo le daban compartir, pero el católico tiene miedo a hablar de esto. Porque tiene miedo, porque esta colonización de la ideología de género, como le llama el Papa Francisco, se va haciendo cada día más grande, más grande, más grande. Y como católico no debes mirarles con desprecio. Como católico no debes criticarles,
Pero como católico debes mantener la verdad. Como católico debes orar por ellos. Como católico debes aconsejarles si tienes la oportunidad. Y como dice el numeral 450, que reconocer que Jesucristo es el Señor, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia, significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. No permitir que te sometan tu libertad por todo lo que ahora está pasando. Y miraba ayer una entrevista que hizo un youtuber que se llama Luisito Comunica a un sacerdote que, que dejó su sacerdocio por casarse con otro hombre, un sacerdote. Y entonces él al final dice eso, de que termina diciendo como si que él es valiente, que este sacerdote fue valiente porque no le importó el qué decir y simplemente se dejó llevar por el cuerpo. Se dejó llevar por lo que sentía y que ahora cuando le pregunta, ¿tú te sientes bien? Él dice, sí, me siento bien, me siento feliz. ¿Y cómo está tu relación con Dios? Pues no rezo como antes, dice, pero sí, yo creo que Dios me ama. Y pues sí, sí, es que el amor de Dios a nadie se lo quita, ni al peor pecador. El amor de Dios siempre va a estar ahí. Pero una cosa es el amor de Dios y otra cosa es nuestra obstinación, nuestro, voy a ocupar esta palabra, aunque porque solo esta me ocurre, nuestro capricho de estar en aquello sabiendo que no es la voluntad de Dios. Pero luego lo complicado de esto de la ideología de género, que viene como a verlo, la gente como que los quiere ver a todas estas personas que se dejan arrastrar por, por ese sentimiento y que los quieren ver como héroes, porque ahora pues ya está casado y entonces ahora es totalmente feliz. Y cuando él le pregunta, ¿y qué le dijiste a tus compañeros sacerdotes? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Pues él dice, bueno, pues algunos me, pues me dijeron que no estaban de acuerdo, pero que respetaban mi libertad. Y entonces él se ve como tan satisfecho. Y es la manera como la fuerza del mal, la colonización de la ideología de género se va extendiendo, se va extendiendo. Entonces nosotros como personas bautizadas tenemos que estar como conocedores de lo bueno y de lo malo. Y entonces alguien puede decir, pero si a un sacerdote le pasa eso, entonces ¿qué nos va a pasar a nosotros? Si un sacerdote que ha estudiado y de pronto deja su sacerdocio y se casa con otro hombre, entonces, ¿cómo nos va a decir usted, padre Neftalí, de que con el estudio de la doctrina no vamos a caer en eso? Si él, que siendo sacerdote y que estudió y que estaba sacando una licenciatura o maestría, parece, y aún así cayó. Lo que sucede es que uno puede saber, pero el hecho de que uno sepa no significa de que ya tenés la corona, pero tenés más facilidad, más argumento para contrarrestar el mal. Si una persona no se forma bien en una determinada materia,
el enemigo tiene más argumentos para conquistarlo, porque no sabe. Y entonces, claro, como somos humanos y como humanos nos vamos a dejar llevar por lo que nos conviene, así como el hijo, ¿verdad? Cuando se pelea con papá y mamá. Entonces, ¿qué? Él se va a hacer del lado de papá cuando le conviene, se va a hacer del lado de la mamá cuando le conviene también. Así somos los humanos, complicados, que en muchas veces preferimos aquello que ayuda a mantener como mi postura, sin importar de que aquello no sea de la voluntad de Dios, pero si me ayuda a mantenerme en mi pensamiento, en mi capricho, en mi decisión, pues con facilidad eso malo llega a nuestras vidas y encuentra en nuestro ser un terreno abonado. Y es así como el ser humano puede tener tantos errores. Y les cuento esto porque el numeral 450 dice que reconocer el señorío de Jesús, eso significa que el hombre no debe someter su libertad de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Y someternos a Él quiere decir vivir conforme a lo que Él ha determinado, porque nadie sabe como Dios sabe. Él es quien ha determinado esto es bueno, esto es malo. ¿Y qué es lo que hace que algo sea malo? ¿Qué es lo que hace que algo sea pecado? Pues aquello que te daña. Todo aquello que te daña ante la mirada de Dios, porque Él es un Padre que nos ama y no quiere el mal para nosotros, pues lo ha determinado como el pecado. Estamos viviendo un momento muy difícil, muy oscuro, en el cual el cristiano tiene que estar firme, porque ahora estamos viviendo aquello que nos contó Jesús en la parábola de aquel que construyó su casa sobre arena. Viene la corriente y destruye todo. Y en cambio aquel que construyó su casa sobre la roca, aunque vengan estas corrientes, no lo arrastran. Entonces, ¿quiénes son los que construyen sobre roca? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. Así como un laico puede ser un constructor sobre la roca, sobre la voluntad de Dios, así también un laico puede ser que esté construyendo sobre arena. Cuando viene la tentación, cuando viene la corriente del pecado, y con el mismo cuerpo, como dice el catecismo, que desde el pecado de nuestros primeros padres, el cuerpo ya no está armonizado con el alma, entonces el cuerpo se rebeló con el alma, con el espíritu, y entonces el cuerpo tira a lo que el mundo dice. Y Dios, en su gran bondad, deja al ser humano en total libertad para que nosotros elijamos el bien. Lastimosamente, elegimos el mal. Elegimos el mal. Cuando, cuando uno ve estos cuadros, que les cuento de este sacerdote, que creo que este video va a ser como muy, que va a dar la vuelta a, en muchos católicos, lo van a ver porque este youtuber es como un poco famoso y entonces los videos que él sube pues lo ve mucha gente. Y entonces, pero se ve así como el padre, entonces un poco se siente como un poco raro que un padre haya dejado el sacerdocio para casarse con un hombre y que ahora diga que está feliz con ese hombre. Entonces, de pronto eso choca, pero así es la vida. Es decir, si el ser humano no construye sobre la roca, aunque sea sacerdote, aunque sea obispo, tenga lo que tenga, sea lo que sea, cualquier vocación que tenga, pues va a fracasar. La fuerza del mal le va a arrastrar. Y eso es aquí y en todo lugar.
Por eso conocer la doctrina, conocer lo que Dios dice a través de su doctrina, nos da argumentos para contrarrestar lo que el mundo dice. Uno puede tener estudios, pero no de todo. No de todo, o sea, no existimos todólogos, como dicen. Uno puede tener mayor conocimiento en un tema, pero si en este tema tenemos menos conocimiento, entonces tenemos menos argumentos, pero como el cuerpo también tira en favor de la corriente pecaminosa, entonces el ser humano, pensando que lo sabe todo porque sacó esta licenciatura, este otro doctorado, pero en temas que no tienen nada que ver con lo que ahora les está dañando, vienen y se dejan ir por la corriente, como el caso de este sacerdote que les cuento. Y creo que estudiar esto nos debe llevar a la reflexión que Jesucristo es el Señor y que afirmar el señorío de Jesucristo, como dice el numeral 450, nos debe de llevar a someter nuestra libertad personal solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo, a ningún poder terrenal, a ningún poder terrenal, porque el César no es el Señor, dice el catecismo. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a consultar Hechos capítulo 5, versículo 29. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ese principio, guárdenselo en su cabecita. Guárdelo en su cabecita, porque vienen momentos donde ustedes tienen que tomar decisiones fuertes, donde tú tienes que tomar la decisión y esta palabra te va a iluminar. Hechos capítulo 5, versículo 29. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es sumamente importante, ese principio, que lo guardemos siempre, porque la fuerza del mal se va empoderando, y de pronto, si no tienes cómo defenderte, porque la palabra es espada que te defiende contra el mal, contra el pecado, si no tienes cómo defenderte, pues será muy difícil que puedas mantenerte. Si no practicas la palabra, como dice la parábola de aquel que construye sobre arena. La iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda historia humana se encuentra en su Señor y Maestro. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica, aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica. La Virgen Santísima les guarde en su corazón inmaculado. Gracias por ver este video.